El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Encontramos hoy esta discusión de Jesús con los fariseos, los escribas, que le cuestionan sobre el ayuno. Y no es tanto el ayuno, sino si Jesús está ayunando, y ya de hecho Él lo hizo al principio de su ministerio. Ayunó 40 días en el desierto, y entonces para Jesús vale también el ayuno, solamente interpretado de otra manera, porque Jesús se compara con el esposo en una boda. Y cuando está el esposo, dice Jesús, no se puede ayunar. Y entonces mientras Él esté con los discípulos, no se les puede pedir a ellos que ayunen, porque tienen esa alegría de que Jesús está con ellos. Ya les será quitado, dice, y ciertamente ellos experimentaron este dolor cuando fue la pasión, la muerte, la sepultura, y entonces ahí vivieron ese dolor de la separación. Pero luego vino también la resurrección y el Espíritu Santo, que hace viva la presencia de Jesús por siempre. Y entonces la cuestión del ayuno se va entendiendo de otra manera. Ya no es tanto una tristeza, un dolor, un sufrimiento, sino ya es un signo de preparación, de conversión en espera de la venida definitiva del Mesías, que eso es lo que a nosotros nos orienta mientras vivimos en este mundo. Anhelamos la segunda venida de Jesús. Y entonces el cristianismo ha retomado el ayuno de esa manera, no tanto en tristeza porque no está presente el Mesías, porque tiene que llegar, sino es el deseo de conversión, porque de hecho Él ya está con nosotros y lo reconocemos de esa manera, porque si no estuviera con nosotros, pues no tendría sentido lo que hacemos. Él vive con nosotros, Él está con nosotros en los sacramentos, en su palabra, en todo lo que hacemos. Pero anhelamos que esa presencia sea plena. Cuando era Jesús presente en medio de sus discípulos, cuando estaba encarnado en este mundo, cuando vivía entre ellos, esa es la presencia que anhelamos, y por eso entonces tiene sentido el ayuno, y la iglesia vive el ayuno siempre. Hay 2 días que se pide ayunar, miércoles y viernes. Esos días se pide ayunar. ¿Por qué? Porque queremos estar siempre preparados para poder recibir a Jesús. Y ahí entra esta enseñanza de cómo Jesús habla con esta parábola de que la vida que acepta su presencia, la vida que tiene la confianza de que Dios está con ella, necesita esa conversión. Y entonces viene esto de que la vida del creyente debe ser siempre una vida nueva, como un remiendo, dice Jesús. Un remiendo nuevo no se puede poner a un lienzo viejo, porque lo va a romper. Un odre no puede guardar un odre viejo, no puede guardar un vino nuevo, porque lo destruye. Es la vida de Jesús. Cuando llega una persona, esa vida debe ser nueva. No podemos poner la vida de gracia, la vida de Dios, en una persona que no va haciendo el proceso de conversión, no se va convirtiendo, no va dando signos de ser una vida
vida nueva. Por eso es que cuando uno acepta a Jesús en su vida, debe iniciar el proceso de conversión. Se debe ir notando que esa vida va cambiando, va mejorando. No puede una persona recibir a Jesús y seguir con actitudes negativas o quedarse en un estado de pecado y no mejorar, no cambiar. Y ahí entra eso. Entonces, si yo recibo a Jesús en mi vida, entonces debo dar muestras de que esa presencia de Jesús cambia mi vida. Y ahí entonces entra el ayuno que la iglesia acepta, porque el ayuno me va ayudando a mí a quitar, a dejar cosas que no le agradan a Dios, a mantenerme en esa actitud de conversión, que es lo que manda en nuestra vida espiritual. Por eso nosotros, al escuchar esta palabra, en primer lugar debemos sentir la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida, que por eso es que practicamos nuestra fe, vivimos nuestra religión, porque Dios está en medio de nosotros. Primero eso, reconocer la presencia del esposo en medio de nosotros, anhelando que Él venga y se haga presente plenamente en nuestra vida. Pero mientras llega, entonces hacemos ese proceso de conversión. Vino nuevo en odres nuevos. Es decir, la vida que recibe a Jesús debe ser una vida nueva. No puede recibir a Jesús una vida que esté en pecado, una vida que no vaya haciendo el proceso de cambio, de mejorar. Y entonces cada uno de nosotros se acerca a Jesús para ir teniendo esa vida que Él quiere regalar. Nos acercamos a Él para que esta vida sea mejor. Venimos a escuchar su palabra para que esta vida cada día sea de otra manera, que le agrade a Dios, que siempre esté en esa comunión con Dios. Por eso siempre hay que practicar nuestra fe, hay que mantenernos en esa perseverancia, hay que luchar para que esta vida que tenemos sea agradable a Dios, sea un odre nuevo, tenga esa presencia de Dios y la retenga también, no se eche a perder, sino que mantengamos esa gracia que Dios nos ha regalado. Que Él nos ayude a todos, pensemos en esta palabra, pensemos en nuestra vida de gracia que tenemos y cómo la vamos guardando y cómo la vamos mejorando a la luz de la comunión con el Señor.